a todos nuestros queridos oyentes. Estamos aquí para compartir con ustedes el programa Caminemos Juntos. Este es un espacio de CAF, un camino de desenvolvimiento espiritual. Tengan ustedes muy buenos días. Nos acompañan hoy casi todo el equipo. Juan Carlos, Manuel, Miguel, Félix, quienes habla José, y nuestro operador de siempre, Roberto Pato Molina. Buen día. Hola, ¿cómo están? Un domingo un poquito nublado, fresco, pero ideal para salir a pasear. También para tomar mate en la cama y escuchar el programa, ¿eh? Adelante. Yo opino que más que fresco, está re frío. Acá en la sierra, el frío en los meses de invierno se hace notar sin ninguna clase de dudas. Bueno, hoy tenemos un tema que nos gustaría mucho compartir con ustedes y que nos dejen también sus colaboraciones y sus comentarios. Vamos a hablar de la vocación espiritual. En nuestra enseñanza, en nuestra filosofía, para desenvolverse espiritualmente es necesario tener una vocación espiritual. Pero quisiéramos hablar de qué es vocación espiritual, qué es lo que cada uno considera como vocación espiritual, porque es muy importante saber y tenerlo presente en cada uno de nosotros, porque todo ser humano, toda alma, toda persona tiene una vocación espiritual. ¿Por qué? ¿Qué es la vocación espiritual? Bueno, hay diferentes puntos de vista, ¿verdad? Sobre el mismo hecho, diferentes opiniones y enfoques. Vocación significa llamado. Hay personas que son llamadas para el arte, para la escultura, para la pintura, para la música, y desde niños ya han mostrado, niños o niñas, ¿no es cierto?, esa capacidad. Otras personas se sienten intensamente atraídas, yo diría, como me dijo un médico especialista en asuntos de la piel, un dermatólogo, le apasionaba curar heridos por quemaduras. Así dijo, me apasiona. O sea, es una vocación intensa, total. Y era un hombre casado, pero delante de la señora lo decía. Y otras personas se sienten atraídas por el misterio de la presencia divina dentro de sí mismo. Algo las llama. Hacia eso vamos en este programa. Hay algo que es particular y que es muy propio del tema que estamos hablando, que es la búsqueda. Hay algunas almas que empiezan la búsqueda desde muy temprano. Cuando Juan Carlos hablaba del artista, por ejemplo, el pintor, el escultor, el que hace artesanías, y uno dice, bueno, su vocación es la pintura, su vocación es la escultura, su vocación es la arquitectura. Sí, es posible decirlo, pero yo personalmente considero que esa es la forma en que él encuentra su búsqueda para encontrar lo trascendente, para encontrar lo divino, para encontrar a Dios. Es decir, en algún momento, esa persona que es un artista plástico, por ejemplo, es decir, siente la necesidad de algo más, algo que esté por encima de eso que él le absorbe totalmente su ser. Un artista cuando está haciendo su obra, cuando está esculpiendo, cuando está pintando, cuando está construyendo con chatarra una escultura, él está metido dentro de sí y entonces vive el eterno presente en ese momento. En ese momento está unido con Dios. Aunque no lo sepa, aunque no lo imagine, aunque diga, no, esas son formas de decir, quizás esas son formas de decir, pero cuando uno no piensa en otra cosa más que en lo que está haciendo, está unido a algo que es trascendente. Sí, es cierto, yo creo que es así. Sin embargo, como le damos un cariz espiritual a la vocación, no el talento del artista, el talento del científico, el talento de tener una capacidad
intelectual o sentimental para desarrollar, sino la parte espiritual. Cuando llamamos vocación espiritual, yo quisiera hacer acá una pregunta a este panel, a nuestro panel, porque si bien somos personas comunes y corrientes, hemos elegido una vida espiritual. Nosotros hemos elegido vivir espiritualmente la vida. Entonces, acá en este panel yo quisiera hacer una pregunta. ¿Cómo se despertó? ¿Cómo se manifestó la vocación espiritual? A ver. ¿Se escucha? Sí. Voy a volver un poquito atrás. Estábamos hablando de la vocación y de la vocación espiritual. Yo creo que todos los seres humanos tenemos ese llamado interior. Voy a hacer una presunción, es lo que a mí me parece, no sé si es así. Yo creo que todos los seres humanos buscamos la felicidad. En esa búsqueda consciente o inconsciente vamos por distintos caminos. Una persona se siente plena en una actividad, se siente feliz, dice que es su vocación, que dice que es lo que ella quiere. Hilando un poquito más fino, hay muchas decepciones en la vida de cualquier ser humano, porque no todo es dicha ni todo es felicidad. Sin embargo, cuando el ser humano alcanza el contacto con lo divino, alcanza la máxima felicidad. Entonces, lo sepa o no lo sepa, inconscientemente, es eso lo que va buscando. Cuando encuentra un camino concreto que lo lleva a ese contacto íntimo con lo divino, entonces ha descubierto su vocación interior. Bueno, podemos agregar entonces que la conciencia de esa vocación que llamamos espiritual puede asumir diversos matices, en nuestro caso, diferentes formas, diferentes resultados y también grados de profundidad. Igualmente, la respuesta al llamado de la vocación varía con las almas también. Para algunos es de una manera, para otros de otra manera. Nuestras características dependen también de nuestras características, de nuestras posibilidades y dificultades que encontramos como almas que busca su realización, que es la conciencia de lo espiritual. Bueno, vuelvo yo a la pregunta, no ha aparecido la respuesta. No ha aparecido respuesta. Sí, Acá ¿Cómo se me gustaría- cómo se manifestó? vuelta nomás. Claro, es decir, ¿cómo se manifestó? Sí, En pocas palabras, Sí. ¿cómo se expresó la vocación espiritual en su caso? a los 21 años yo estuve en circunstancias de poder morir. En ese momento me pregunté, ¿para qué vivo? ¿Para qué sirve mi vida? ¿Qué estoy haciendo? Entonces algo se movió dentro de mi interior y me di cuenta que no bastaba tener una profesión o una actividad o una ganancia económica. La vida tenía que tener un sentido más profundo, un significado trascendente, algo que me uniera a la totalidad. Y ahí es que se despertó como un fuego, como una llamarada, como un faro que de pronto enciende sus luces poderosas. Y entonces encontré a CAF. Para mí fue la revelación de mi vida y en eso estoy desde hace más de 40 años. ¿Y Manuel, usted? Bueno, yo empecé la búsqueda muy temprano. Digamos que empecé siendo adolescente. Me sentía angustiado, la vida me angustiaba. Entonces quería leer. Leía muchísimo y no me daba cuenta que a través de la lectura lo que yo estaba haciendo era buscar. Buscar una respuesta, buscar un sentido, buscar algo que tuviera significado. La religión, en principio, no tenía el valor que tuvo en un principio. Después es como si le hubiera perdido la fe. Hubiera perdido el sentido de la vida, aunque nunca lo hubiera sentido, ¿no es cierto? Pero en un determinado momento cayó en mis manos un libro de Gandhi que se llama Mis experiencias con la verdad. Mis experiencias con la verdad.
y se me despertó. ¿Por qué? Porque yo había leído muchas vidas de santos hasta ese momento. Y resulta que hacían iglesitas y hacían misa y prendían velas cuando eran niños. Y yo digo, pero yo soy un medio zángano, entonces qué chance tengo. Pero cuando leía a Gandhi y me di cuenta de que él, a pesar de todo, era un hombre por sobre todas las cosas, porque en ese libro, que es en cierta manera autobiográfico, él cuenta todas sus experiencias con la verdad, tanto las buenas como las malas, sin ocultar absolutamente nada. Me di cuenta de que era un hombre de carne y hueso y sin embargo podía lograr. Entonces yo dije, yo también puedo, tengo que encontrar dónde. Y entonces encontré, de alguna manera, a través siendo estudiantes de la universidad, encontré a CAF. Lo encontré de casualidad, sin buscarlo, pero dije, eso es lo que yo quiero. Quiero que algo o que alguien o que un camino me ayude a hacer de mi vida lo que tiene que hacer y no a hacer de mi vida lo que estaba haciendo hasta ese momento, que era hacer mi voluntad exclusivamente. Tengo que hacer la voluntad de lo trascendente. Parece ser que la vocación espiritual tiene distintas características, infinidad de características según cada alma que se encuentre con ella. Así me parece que hay personas que encuentran en una religión, en un camino, en una filosofía, en una profesión, su respuesta a la vida. Pero siempre la vida nos pone un interrogante más allá de lo que tenemos. Pareciera como que en cada instante tenemos como un nuevo desafío, un nuevo interrogante, una nueva búsqueda, una nueva respuesta que buscar en cada momento. Esa inquietud, esa intranquilidad quizá interior que quiere buscar una respuesta, sea quizás el llamado vocacional. A mí me parece que lo divino, el ser humano, con su parte divina en su interior, tiene la necesidad de encontrar respuestas trascendentes a su vida. No solamente lo material o lo circunstancial, algo trascendente, algo que va más allá de la vida humana, más allá de nuestro tiempo de vida humana. Esa respuesta interior, esa búsqueda interior, es lo que llamamos vocación espiritual. Esa necesidad de búsqueda interior es lo que llamaría vocación espiritual. ¿Usted, Félix? Yo podría decir que en mi caso se dio todo de modo muy natural. Yo no concebía una vida distinta a la que estaba viendo. Sin embargo, sí me daba cuenta que socialmente en ese momento de mi adolescencia había mucha efervescencia social, mucha búsqueda de un país distinto, de un mundo distinto, de una lucha por algo mejor. De alguna manera también había influenciado los héroes y heroínas de películas y de novelas y de libros que daban un ideal, el ideal de un ser distinto, mejorado, no sé, con un toque, hasta que precisamente en el mismo fenómeno del crecimiento, podríamos decir, aparece una vía para que eso sea concreto, no una ilusión de una novela, no algo momentáneo como una película, sino la posibilidad real de llevarlo a cabo. Y es allí donde encuentro, a pesar de conocerlo de antes, verdaderamente el camino de CAF. A ver, Miguel, usted, Bueno, ¿cómo fue su experiencia o su decisión de ingresar a CAF? ¿Por qué? Bueno, yo justamente terminaba el secundario en colegio religioso y hacía el curso de ingreso en la Facultad de Ciencias Exactas. Entonces, entre todos los libros que leía, veía que algo faltaba, porque yo no me podía comprometer con nada de eso porque no lo sentía realmente en mi interior. Entonces, ¿qué pasó? Sucedió que me puse en contacto con miembros del camino espiritual al cual estoy ahora,
Entonces ellos fueron conduciéndome de manera que yo reconociera cuál era mi vocación y en un grado de libertad muy grande, porque no querían hacer proselitismo conmigo ni impulsarme a lo que yo no tenía deseo de realizar. Entonces ahí comenzó el camino, me comprometí a ir a las reuniones, me comprometí a meditar y a todo lo demás, y yo podría decir también que el libro de Gandhi me inspiró mucho, me ayudó mucho. Esa es más o menos la síntesis de mi educación. Sí. Quizás haya que considerar también que si bien muchos seres humanos buscan la explicación, buscan a Dios, buscan la explicación espiritual, quizás pocos o algunos toman un camino para hacer un trabajo deliberado en su interior. No es solamente la vocación espiritual creer en algo trascendente, en algo trascendente, sino que también es trabajar interiormente en el desenvolvimiento espiritual. Eso significa que la respuesta que podemos dar a la vida es trabajando deliberadamente en nuestro interior. Ese trabajo deliberado a veces lo podemos hacer en un camino espiritual, es decir, tomar las herramientas que tenemos, que se nos brinda, la meditación, el diálogo, examen retrospectivo, diversas herramientas para trabajar en nuestro interior, conociéndonos y queriendo transformarnos en algo mejor. Sí, la vocación implica también un compromiso. Yo recuerdo que de niño era amigo de una chica, me estoy diciendo a la edad de 9, 10 años, que tenía una especialísima facultad para tocar el piano. Esta chica se hizo con el tiempo pianista internacional y terminó viviendo en Italia contratada por grandes teatros. Bueno, la vocación también pide una continuidad. Como se decía recién, la meditación, el examen retrospectivo, el estudio de las enseñanzas, todo eso va haciendo que la visión de la vida se vaya ampliando. La vocación es como un horizonte que se expande a medida que uno avanza. Y eso es lo maravilloso. La vocación no tiene un punto final. Hasta aquí se llega. La vocación es un mundo en descubrimiento permanente. La vocación por sobre todo es una búsqueda, pero ante todas las cosas quiero recalcar que el artista, el que se compromete con un trabajo, con una obra, el financista, el ejecutivo que se apasiona por su trabajo, también encuentra en ese aspecto el camino que de alguna manera está implicando una búsqueda, aunque él no sepa en su interior que realmente lo que está buscando no es el dinero o el poder, que lo que está buscando es la felicidad, y la felicidad se encuentra únicamente en lo trascendente. Lo demás, lo material, es pasajero, es simplemente una ilusión, como dicen los orientales. Yo diría que son caminos que van hacia lo trascendente, porque me parece que todos al final terminan en ese punto magnífico. Vamos a invitarlos a escuchar también algo trascendente, algo que eleve el espíritu.
Hemos escuchado una obra también de Giovanni Battista Pergolesi. Digo también porque la semana pasada escuchamos el primer movimiento de este concierto. Este es el tercer movimiento de un concierto para violín y orquesta de cuerdas y bajo continuo. Giovanni Battista Pergolesi pertenece al movimiento del barroco italiano. Nació en 1710 y murió en 1700, ya les digo, 1736. O sea que vivió 26 años. Es un joven músico con mucho talento, una gran cantidad de obras y que tan solo hizo en 26 años de edad. Todo un artista. ¿Y de qué murió? Murió de tuberculosis. Se cree, porque no es muy seguro. No hay muchos indicios, mucha información de aquella época. Estamos en el programa Caminemos Juntos, un espacio de CAF, un camino de desenvolvimiento espiritual, todos los domingos de 9:30 a 10:30 de la mañana. Nuestro correo es info.cafh@gmail.com y la página de CAF www.cafh.org. Estamos en FM Flash 107.7. Nuestros teléfonos para comunicarse con nosotros durante el programa 3546 420007 o bien 15 41 86 0. Atención Santa Rosa. Invitación a una reunión de diálogo. Objetivo: elaborar temas como la necesidad de sentido, las relaciones humanas, la convivencia. Todos los viernes, de 18 a 19 horas, en Camino Provincial a Amboy y calle 26, predio Los Nogales. Para mayor información, comunicarse por WhatsApp al 3546 54167. Tercera versión. Estamos en el programa Caminemos Juntos, un espacio de CAF, un camino de desenvolvimiento espiritual. Tenemos un invitado hoy muy especial, es el cura párroco de Santa Rosa de Calamuchita, el Padre Gabriel. ¿Cómo está, Padre Gabriel? ¿Qué tal? La verdad que bastante bien, pasando un hermoso día, un hermoso tiempo aquí en la comunidad. Ya hace un año que estoy en Santa Rosa de Calamuchita, conociendo a la gente conociéndome a mí, y la verdad que también en un camino de crecimiento en comunidad, camino de crecimiento en la fe y en lo espiritual también. Fantástico. A lo que nosotros nos interesaría muchísimo es cómo se despertó en usted la vocación por el sacerdocio. Bueno, primero le cuento que yo nunca pensé ser sacerdote. Fantástico. Justamente, siempre pensé en casarme y tener hijos. Yo estudiaba agronomía, hice hasta cuarto año. Ajá. En la Universidad Nacional de Córdoba, en la Facultad de Ciencias Agropecuarias. Y también formaba parte, en esa época universitaria, de un grupo misionero, que íbamos mucho a la Patagonia. Y ahí tuve mucha oportunidad de compartir con nuestros hermanos mapuches, viendo montones de situaciones. Esto que ahora he explotado desde el año pasado, en esos lugares yo he estado de misión. Y bueno, yo iba viendo las necesidades de la gente, me iba dando cuenta, humildemente, el bien que uno podía hacer. Y yo llevo decidiendo esto, bueno, me voy a recibir de ingeniero agrónomo, me casaré, formaré mi familia y parte de mi vida trabajaré como ingeniero y parte de mi vida daré catequesis, evangelizaré. Pero después me fui dando cuenta que Dios me pedía no un poquito, sino que me pedía toda mi vida. ¿Y cómo lo descubrí? Ahora mirando para atrás es fácil ver, pero en un camino de discernimiento uno tiene que lanzarse confiado y no siempre ve claramente. Cuando mira para atrás es fácil ver la historia, pero yo fui descubriendo que Dios me iba llamando en esto de la alegría de encontrarme con la gente,
la alegría de poder compartir un camino juntos, la alegría de llevar la palabra, pero de manera especial me motivó, me movió una vez un señor mayor, un señor de 76 años que con mucho respeto me decía Don Gabriel. Yo apenas tenía 24 años, el respeto que tiene la gente del campo. Sí, sí, claro. Don Gabriel, vuelva así alguien nos habla de Dios. Ah, qué lindo. Y esa afirmación a mí me movilizó totalmente. Fantástico. Totalmente, porque yo estaba viviendo acá en la ciudad de Córdoba, donde uno como creyente católico los domingos tenía un elenco de misa desde las 7 de la mañana hasta las 22 horas, y allá yo veía gente que a gritos pedía a alguien que les hablara de Dios. Y en ese momento yo miraba a mi costado y no había nadie más que yo. O sea, era evidente, yo tocaba la guitarra, aún la toco, pero este señor nos dijo, qué lindo que nos visiten, qué lindo las cosas que traen, qué lindo que tocan la guitarra. Vuelva así alguien nos habla de Dios. Para esta persona era muy evidente que lo que yo le estaba transmitiendo tenía que ver con Dios. Y entonces ahí yo descubrí y me empezó como algo más fuerte a decir, ¿qué me pasa? Si vamos cerca de 100 jóvenes universitarios, todos vemos más o menos lo mismo, participamos más o menos de lo mismo, ¿por qué yo siento esto interior? Claro. Porque yo sentía en esto como decir, mucha necesidad, mucha pobreza, pero que vayan otros, porque yo tenía mi proyecto. Pero yo no me daba cuenta que atrás de mi proyecto personal, desde mi mirada creyente estoy compartiendo, se escondía un proyecto más grande que Dios cuando me lo fue revelando y yo me animé a caminar, entonces mi vida cambió. Padre, ¿en qué edad era más o menos cuando ocurrió eso? Y yo tenía 24 años cuando fue esa experiencia fuerte así de las misiones. Y entonces, a partir de ese momento, deciden ingresar al seminario. A partir de ese momento fui simplemente a charlar con un sacerdote y ese sacerdote inmediatamente me dijo que, dice, mira qué lindo lo que te está pasando, Gabriel, dice, creo que tenés que hacer discernimiento. Y yo, inexperto, le digo, ¿y qué es eso? Discernimiento vocacional, me dice, a ver si Dios te llama a ser sacerdote. Y le digo, no, imposible, le digo, eso no, le digo, a mí me gustan mucho las mujeres. Me dice, bueno, eso significa que sos normal, pero tenés que descubrir qué es lo que Dios te pide. Yo digo, bueno, veremos más adelante. Me dice, no, más adelante no, aquí yo tengo una fotocopia. Y dice, mira, justamente este domingo comienza un tiempo de discernimiento, porque antes de entrar al sacerdocio, como es un camino de discernimiento personal, pero en una comunidad eclesial, una vez al mes nos reuníamos en aquellas épocas en el seminario donde íbamos charlando distintos temas con sacerdotes, seminaristas, y mes a mes nos encontrábamos en esas convivencias donde se nos daban elementos para que durante ese mes volviéramos y charláramos con un seminarista y con un sacerdote, y uno iba viendo qué cosas iban dando como luz y que probablemente iban manifestando una posible vocación. Porque cuando uno entra al seminario, en realidad entra para discernir. Yo siempre digo, el seminario es como un tiempo de noviazgo, donde uno va pensando que va a ser algo para toda la vida. Entonces, como es para toda la vida, implica que hay que pensarlo bien, que hay que verlo bien, que hay que hablar montones de cosas bien, que hay que ser transparente con uno y con los demás. Entonces, después de ese tiempo de discernimiento, que fue desde mayo hasta diciembre, en diciembre me preguntaron en el seminario, ¿y qué piensas, Gabriel? ¿Qué crees que tenés que hacer? Yo creo que tengo que entrar al seminario. Dice, bueno, nosotros también creemos que vos tenés que entrar. Ahora, perdón, ¿hay un preseminario y después un seminario o cómo sería? No es un preseminario. En esa etapa previa, yo ya tengo 50 años, hace mucho de mi experiencia de entrada al seminario, aunque hay cosas que ahora se mantienen y otras han cambiado un poquito, no es un preseminario. Durante esa etapa que le llamamos de discernimiento, el que está estudiando sigue estudiando, el que está trabajando sigue trabajando, y el que está de novio se le pide que, bueno, deje la novia para empezar a discernir bien, porque si no en esas cosas. Sí, está. Pero el que está claro, en Dios esa y esencia. con el diablo. Sí. No tanto así, pero para poder discernir serenamente. Entonces, no es un preseminario eso, sino que es un tiempo de discernimiento donde una vez al mes, los domingos nos encontramos, y el resto de lunes a viernes uno hacía su vida civil habitual. Mi vida parroquial continuaba en el grupo de jóvenes, mi vida en el movimiento, este grupo misionero, continuaba normal, solamente que una vez al mes tenemos estos encuentros fuertes con otros jóvenes que estamos en las mismas búsquedas y donde se nos daba elemento, porque en el fondo es la vida de uno.
Y uno Claro. tiene que decidir y definirse ante Dios, así lo vemos nosotros, dónde nos ha pensado Dios. Entonces, esa fue la parte previa del discernimiento. Y después, si uno cuando entra al seminario, es verdad que uno entra camino hacia algo, o hacia alguien, mejor dicho, nosotros. Ahora bien, que uno entre al seminario no significa que necesariamente va a ser sacerdote. Por ejemplo, en mi época conmigo éramos 21 jóvenes y solamente 6 terminamos sacerdotes y 15 no. Pero no significa que 15 hayan fracasado. 15 descubrieron allá adentro que Dios pedía otra cosa, que lo pedía buen padre, buen esposo, buen cristiano, pero no de este modo. Porque claro. para Exacto. nosotros de esto se trata, ¿no? Nosotros creemos que hay un proyecto de Dios y el tema es descubrir, bueno, ¿dónde Dios me quiere? Sabemos que hay algo esencial, Dios nos quiere felices. Eso lo Es lo predicamos. básico. Ahora el tema es dónde. Si Dios te quiere feliz como buen esposo y como buen padre, adelante. Como buen cristiano, como buen profesional, desde tu lugar, aportando para que día a día este mundo sea un poquito mejor, adelante. Dios te quiere como misionero, Dios te quiere como monje, Dios te quiere como sacerdote, como religioso, como hermano, adelante. El tema es justamente esto, y el discernimiento son 7 años de seminario donde uno ya tiene todo organizado para dedicarse a profundizar en primer lugar la oración y después la formación. Hay mucha similitud con Carlos. Por ejemplo, nosotros tenemos un primer año de seminario, ¿no es cierto?, donde es un compromiso temporario, a término, donde prácticamente es el sentido del discernimiento. Y después hay 3 años más, donde prácticamente sale del seminario, ¿no es cierto?, e ingresa hasta los 7 años, donde van a dar recién los votos definitivos, ¿no es cierto?, o los votos perpetuos sería, ¿no? Qué fantástico. Dígame, usted, ¿cómo vivió interiormente su proceso espiritual desde que se hizo sacerdote hasta la actualidad? Ha pasado por muchas parroquias, ha tenido muchísimas experiencias, ha tenido que pasar muchos trances. ¿Cómo fue recepcionado también por su familia la decisión, ¿no es cierto? En muchos casos pueden ser positivas, en otros casos no. ¿Cómo fue el caso suyo? Mi familia siempre me apoyó. Bueno. Mi familia siempre nos educaron así. Lo que un hijo decidiera, eso se iba a respetar. Nunca se impuso nada. Y así es que tengo un hermano que es ingeniero químico, otra hermana que es maestra jardinera, y yo sacerdote. Cuando decidí que iba a ingresar al seminario, lógicamente algunas preguntas. Por ejemplo, mi hermana me preguntaba, ¿pero vos no pensás tener hijos? Y yo le digo, mira, ser papá debe ser hermoso, pero yo siento este otro llamado. Mi abuela, que se largó a llorar emocionada, pobrecita, mi abuela viejita, pensaba que yo la llamaba no para darle esta noticia, sino para decirle si podían poner su auto a nombre del nieto, y nada que ver. Se creía que le iba a manguear algo. Mi mamá, como consejo de madre, cuando le dije que ya entraba, dice, mira hijo, dice, cuando una persona descubre algo en su corazón y sigue lo que el corazón le dice, va a ser feliz. Consejo de madre, tengo 50 años, no me lo olvidé. Y esta es mi 7ª parroquia. Después de ordenado, y aún en el seminario, que eran 7 años de seminario, en la época mía, en los 7 años estábamos ahí, y los fines de semana, los sábados salimos de tarea pastoral. Son 7 años en el seminario, un 8º año donde íbamos a vivir en la parroquia, y un 9º donde ahí nos ordenaban sacerdotes. O sea, como 9 años de discernimiento. Esta es mi 7ª parroquia, decía, y uno en toda parroquia ve de todo, porque en todas las comunidades, ¿no? He estado en la ciudad, he estado en la zona sur de la ciudad, en la zona norte de la ciudad, he estado en el interior, comunidades más chiquitas, más grandes, lugares bien rurales, lugares como estos turísticos. La verdad que uno se deja acompañar, porque uno no es sacerdote para uno, sino que es un servidor para los demás. Exacto. De hecho, en la carta de los Hebreos hay una hermosa definición de lo que es el sacerdote. Dice, todo sacerdote es un hombre tomado de entre los hombres y puesto al servicio de los hombres en aquello que se refiere a las cosas de Dios.
Qué lindo. Entonces una definición, eso. Hermosa. Soy un hombre con deseos, anhelos, con límites, con fragilidades, con errores, con pecados, tomado entre los hombres, sí, llamado, no mejor, sino llamado para esto. Unos llamados a ser esposos y padres, otros llamados al sacerdocio. Puesto al servicio de los hombres. Yo no estoy para buscarme a mí. Y puesto al servicio de los hombres no de cualquier manera. Yo no soy un trabajador social, aunque cuando viene gente con necesidad tengo que ayudarle a solucionar el que tiene frío, el que tiene hambre. Yo no soy un psicólogo, aunque cuando viene una persona uno le va a acompañar con palabras de aliento, discernir ciertas cosas. Puesto al servicio de los hombres en aquello que se refiere a las cosas de Dios. Pero como Dios todo lo ha creado, entonces donde hay humanidad, donde hay hombre, allí Dios quiere estar. Entonces uno tiene que intentar como sacerdote acompañar a que toda vida se despliegue. Entonces la vida del sacerdote es muy amplia. Seguro. A veces uno dice, ¿y no sufrís la soledad? Y la verdad que yo solamente solo cuando me voy a dormir, porque el resto del día Está uno al servicio de todos los que lo necesitan. Está rodeado de personas. Sí, sí, sí. Y en esto, por lo general, la gente que viene a hablar con el sacerdote o lo busca, no es gente que... Viene gente que la vida le va bien, pero son los menos. Los que vienen buscando una palabra de aliento, seguro. consuelo, luz, una ayuda. Entonces identifican al sacerdote como un hombre, y eso estamos llamados, ¿no? Porque pueden confiar. Sí, y llevarse una palabra también de aliento, ¿no? Seguro. Entonces en esto, que no es tanto palabra humana, por eso nosotros invertimos mucho tiempo en la oración, para que la persona se lleve aquello que creemos nosotros que lo puede transformar, ¿no? Que es un regalo de Dios, que es esto, la palabra de Dios. Entonces, en estas 7 comunidades he visto de todo, he estado desde lugares bastante un poco más pudientes a lugares más pobres, he visto la generosidad de la gente, he visto la mezquindad de la gente, las grandes alegrías, uno participa, también en grandes dolores, la muerte, sobre todo la muerte de los hijos, de los niños, los bebés, ¿no? Situaciones muy duras que las personas buscan algún referente aquí en la tierra de alguien que les muestre algo distinto, el por qué tantas cosas o estas otras, ¿no? Y es un desafío en esto de construir comunidad, porque hoy la sociedad, la cultura, el poder de la propaganda, el mundo impulsa a un gran individualismo, ¿no? Entonces ya San Juan Pablo II nos decía globalizar la solidaridad. Esta palabra tan grande que todos sabemos, ¿no? La globalización, ¿no? Globalizar la solidaridad. Entonces, ¿cómo es la vida de un sacerdote? Y hace lo que está a su alcance, con los mejores medios que en un momento puede, intenta que las personas se lleven algo de Dios, que las personas se unan un poco más, que unidos en pequeñas comunidades o comunidades grandes trabajemos por un bien común, que no demos la vuelta a la espalda que está necesitando, nos pida o no nos pida, que seamos una comunidad de personas que no estamos esperando a los que vienen, sino que salimos a buscar al que está. ¿Alguna pregunta? No, lo que ha contado el padre Gabriel es tan hermoso que realmente me conmueve, porque encuentro, si bien digamos, el escenario es diferente, la intención es similar: servir a los seres humanos, servir a las almas. Eso es el espíritu de fondo de la vida de comunidad. Padre Gabriel, se nos está yendo el tiempo. Le agradecemos muchísimo y esperemos estar en otra oportunidad juntos de nuevo para que nos siga relatando lo que es la vida del sacerdocio. Bueno, muchas gracias a ustedes por permitirme esta oportunidad y bueno, sigamos caminando juntos tras el bien común. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes.
Estábamos escuchando una canción que se llama Pole Star of My Life, estrella polar en mi vida. Esto corresponde a una serie de temas musicales que pertenecen a la a la Self-Realization Fellowship, que es la autorrealización, el camino de autorrealización que ha fundado Yogananda en Norteamérica.
y tienen distintos temas musicales donde usan en la reflexión, la meditación, las conversaciones, como para espiritualizar los momentos que tienen de reunión. Quisiera hacer también un comentario respecto a este programa, que desde sobre la base del pensamiento de CAF, nosotros hablamos de la diversidad, de la aceptación de la diversidad. Por eso, en este programa sobre la vocación, hemos expuesto nuestra vocación, como la hemos vivido. Hemos hecho una entrevista al sacerdote de Santa Rosa de Calamuchita, y también vamos a hablar ahora de otra persona que también hizo una obra, y agregamos también esta música de Paramahansa Yogananda, del camino de Paramahansa Yogananda. Queremos con esto mostrar que la forma de buscar a Dios tiene infinidad de matices en los seres humanos. Cada uno lo busca, tiene una concepción distinta, pero todos los caminos tienen que confluir a la fraternidad y a la búsqueda y a la armonía espiritual entre todos los seres humanos. Esa es la forma en que vamos a construir el mundo del futuro. Estamos en el programa Un Espacio de CAF, un camino de desenvolvimiento espiritual. Todos los domingos estamos con ustedes de 9:30 a 10:30 de la mañana. Nuestro correo info.cafh@gmail.com y la página de CAF www.caf.org. Estamos en FM Flash 107.7 y los teléfonos para comunicarse con nosotros durante el programa 03546 420 007 o 15 41 860. Nos ha llegado una invitación que yo imagino que es para todo el mundo, porque dice invitación para todas las personas que necesiten meditar. Y para mí todos necesitamos meditar. Nada más que tienen más chance los que viven en la ciudad de Córdoba o sus alrededores. La invitación es a un taller de meditación, aprendiendo a meditar, meditando. Las fechas de julio son los días 3, 17 y 31, de 18:30 a 19:30 horas, en Ducase 782 de la ciudad de Córdoba, que es la sede de CAF. Para mayor información, comunicarse con Cecilia al celular 351 15 679 09 o al email pipilabryan@gmail.com. Recordemos a nuestros amigos de Radio Vuelos, de 16 a 17 horas todos los sábados por radioalacalle.com. Y ahora entonces estamos con ustedes de nuevo con el programa, con una señora que es muy especial. También hablando de la diversidad, vamos a presentar la obra de una señora que vivió en Norteamérica y que constituyó un acontecimiento importante. Es que desde 1953, esto en el siglo pasado, desde 1953 y hasta su muerte en 1981, 28 años, más de 28 años, se dedicó a hacer un peregrinaje por la paz. Caminó a lo largo y a lo ancho de Norteamérica, pasando por todos los estados, llevando simplemente un mensaje de paz. Ella se autodenominó Peace Pilgrim, peregrina de la paz. Imaginémonos una persona cuya vocación, cuyo profundo llamado interior es la paz. No solamente para ella, la paz para el mundo. ¿Quién no anhela la paz? Esta mujer norteamericana, Mildred Lisette Norman,
fue quien propulsó esta idea maravillosa. Y a través de lo que vamos a poder decir en estos breves minutos, nos vamos a dar cuenta de que Mildred fue una mujer extraordinaria, porque hizo más de 40.000 kilómetros recorriendo Estados Unidos, inclusive Canadá y México, propagando y propalando el mensaje de paz. Es una persona muy especial y descubre su vocación a través de un largo proceso. Ella habla de tuvo un tiempo de preparación en que tuvo mucha actividad social, pero no tenía muy claro cuál era el camino que Dios le había deparado. Hasta que a través de una crisis muy importante para ella, descubre la vía. Y entonces comienza a caminar pidiendo, rogando y contagiando a los demás de un espíritu pacífico, de aprender a vivir en paz. Y hace votos de caminar hasta que el ser humano, todos los seres humanos, aprendamos a vivir en paz. Peregrina de la Paz tuvo un impacto, y qué impacto, realmente nos conmueve a nosotros y ha movilizado muchas personas, mucha gente. Tuvo un impacto, entonces decíamos, en la gente al caminar alegremente, y esta es una característica de ella justamente, la alegría que expresaba siempre que iba a una iglesia, a un colegio, a una institución para dar sus conferencias. Nunca esto podrá expresarse adecuadamente, porque necesitaría todo un tema. Tiene un libro ella escrito, pero acá vamos a resumir algunos detalles, ya que ella animó e inspiró a miles de personas durante sus 28 años de peregrinación por la paz. ¿En qué año se sitúa prácticamente la labor de ella? Se sitúa en la época en que teníamos la guerra de Vietnam, teníamos la guerra de Corea. Claro, era una situación bastante tensa internacional, incluso la Guerra Fría. La Guerra Fría, el macartismo, claro, y el imperio de los hippies, ¿no es cierto? Claro, en la época de los 60 ella también parece como que promueve el mensaje de la paz y fomenta un poco también el movimiento hippie, indirectamente, no es que ella lo haya creado. Pero hay una cosa, discúlpeme José, pero hay una cosa que es interesante destacar, en contraste un poco con lo que hablábamos anteriormente de la vocación, es decir, del Padre Gabriel y la vocación que nosotros de alguna manera tratamos de expresar en nuestra vida, sino que ella creció en una familia libre pensadora, es decir, no tenían una religión, no profesaban ninguna ideología, simplemente, es decir, respondían a la vida de acuerdo a las demandas y a las necesidades del momento, y así vivió su vida. Sin embargo, ella ofrendó a ese Dios que era ideal, porque no respondía a ninguna formalidad, ¿no es cierto?, entregando su vida por algo que le parecía que era trascendente, sobre todo para su época, que era la paz. Mildred se casó con un hombre muy adinerado, pero el matrimonio no duró mucho. Entonces, cuando se produce la inevitable separación, ella, paseando por un bosque y buscando respuestas de una vida que parecía perdida, encuentra lo que ella llama su iluminación. Se sintió elevada, más elevada que nunca. Cada flor, cada arbusto, cada árbol le estaba dando un mensaje, tenía una aureola. Y sintió que tenía que dar la vida por la paz, dedicar su vida al servicio. Entonces sí que una gran paz vino a su corazón, porque indudablemente
para hablar de la paz hay que tener la paz en el alma, en el corazón. Una sensación de paz invadió su vida y experimentó la plena capacitación para dar todos sus esfuerzos en propagar la paz. Yo quisiera hacer también una aclaración, que Peregrina de la Paz no pertenece a ninguna organización, como se dijo antes. Nadie la está patrocinando, ninguna institución patrocina o está haciendo propaganda con ella. Ella deja su vida anterior y empieza a vivir su nueva vida, que es caminar simplemente con un mensaje de la paz. Eso que decíamos recién, que respecto de su nombre, su vida anterior, fueron investigaciones que se hicieron posteriormente a su muerte, pero ella nos hablaba de su vida anterior, simplemente desde que empezó a caminar con su mensaje de paz. El mensaje fundamental de ella era que la paz, para trabajar por la paz comienza en uno mismo. Es decir, la paz está en el interior. Mientras yo no tenga paz, no puedo trabajar por la paz. Ese era el mensaje fundamental. Y el voto que ella hace cuando se va a largar, es decir, a hacer su gran peregrinación, era no comer si no le daban de comer, no dormir si no le daban un lugar donde dormir. Entonces, a partir de ese momento, llegó a pasar, en algunos casos, hasta 45 días de ayuno, simplemente porque no tenía nada al alcance de la mano. Y dormía generalmente en los bordes de la carretera, en las terminales de colectivo, en las terminales de camiones, y pasó muchas aventuras, a pesar de que era una mujer dedicada espiritualmente. Nunca tuvo un incidente que realmente, es decir, tocara en algo su moral o su ética frente a la vida. Bueno, esto también fue una pincelada de una vida que marcó bastante un mensaje de la paz. Queremos concluir el programa invitándolos nuevamente para el próximo domingo y que los recibiremos aquí para que caminemos juntos a través de la vida espiritual. Hasta luego. Muchas gracias. Muchas gracias, feliz domingo. Y hasta luego. Hasta luego. Adiós.